Muy bien, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y hoy estamos estudiando la octava parte, ¿sí? La octava parte de Daniel 8. Daniel 11. El rey del norte y el rey del sur. Y es la octava parte y quedan 2 partes más, si no estoy mal. Muy bien. En el tema pasado, vimos un poquito acerca del papado, su carácter religioso, las blasfemias del papa, vimos cómo cambió los tiempos y la ley, vimos la esencia del rey del norte, vimos todas esas blasfemias, ¿no? Vimos también cómo él es el dios de las fortalezas, haciendo una referencia a las guerras que ellos siempre llevan a cabo. Vimos la polémica también de ciertas condecoraciones que ha otorgado a personas que incluso están en la mafia, personas con casos de pederastas, cómo también repartieron las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se ha visto todo ese poder despótico que tiene él, que tiene el papado. Asesino. No. Ya listo. Entonces se ha visto todo ese poder despótico que tiene él, el papado. Eso fue lo que vimos. Lo que es la esencia del rey la esencia del rey del norte era que él quiere ser Dios, pero en minúscula, obviamente, ¿no? Esa es la esencia del rey del norte. ¿Por qué el rey del norte se llama el rey del norte? Porque quiere ser reconocido, sentarse como en el trono de Dios. Haciéndose pasar por Dios. Ya. Él dice, yo soy Dios. Eso es lo que él dice, el rey del norte. Yo soy Dios. Ya, él quiere ponerse en el lugar de ¿quién? De Dios. Quiere. Como las deidades paganas también. Es que es lo mismo. O sea, son los mismos, ¿no? O sea, nosotros no entendemos cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, vamos a decirlo así. Pero obviamente hay rangos, ¿no? El que está en la cúspide obviamente es Satanás. De ahí derivan otras clases de demonios poderosos, hasta los menos poderosos. Se sabe, ¿ya? Se sabe perfectamente eso. Ellos tienen una cierta jerarquía. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia del mundo pasado, del mundo pagano, vamos a decirlo así, sus deidades, todos esos dioses, ¿no? Eran demonios que se personificaban, ya, y llegaban a una cultura y eran alabados y toda la cosa, ya. De eso se puede hablar mucho, pero no es el tema, así que lo vamos a dejar simple y llanamente ahí. Hay mucho. Realmente gran parte de todas las leyendas del mundo antiguo tienen mucho de verdad, muchísimo de verdad, ya, del mundo antiguo. Y bueno, ahí se puede decir muchas cosas. Hay personas que van a creer, otras que no. Ya eso es cuestión de cada uno. En ese sentido no nos podemos imponer al pensamiento de nadie, ¿sí? Bueno, vemos que también Roma tiene 3 fases. Primero fue Roma de los Césares, ¿no? La Roma pagana, la Roma política. Después tuvo la Roma papal, ¿verdad? ¿Y la última Roma cuál va a ser? La del nuevo orden mundial. Dicho en una palabra bien simple. Son tres fases. Es un plan en 3 etapas, si se dan cuenta. Ellos no son tontos, yo siempre digo eso. Ellos son muy sabios y los planes de ellos pueden durar siglos, hasta milenios. Los jesuitas operan así, de esa manera. Ellos no es necesario que ellos vean los resultados de sus acciones, sino en 1 o 2, 3, 4, 5, 6 generaciones, no pasa nada, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos eso, ¿ya? 300 ya, bueno, eso no importa, listo. Ya, muy bien, ya. Algo también, cada uno de estos poderes tuvo que derrotar a 3 enemigos, ¿verdad? La Roma pagana tuvo que derrotar a Egipto, Babilonia y lo que es Palestina para llegar a ser
el poder mundial de esa época. La Roma papal, ¿a cuál tuvo que destruir? Tribus bárbaras. Los cerulos, los vándalos y los ostrogodos. El nuevo orden mundial, ¿a quién tiene que destruir? Al protestantismo, al comunismo y al islam. Y ahorita están en ese proceso. Ya han destruido al protestantismo, básicamente. Ya han destruido al comunismo, básicamente. Están a punto de destruir al islam. Por eso es la guerra que está sucediendo ahorita allá en Medio Oriente. Eso es todo lo que está pasando. Solamente es coger y derrocar el mundo islam. ¿En qué sentido? ¿Cómo se puede destruir a una nación? ¿Con qué más? Sí, con guerra. Con crisis económica. Se puede destruir con una guerra. Se puede hacer una guerra económica. ¿Qué más? Eso es economía. Puede ser también algo moral. Destruyes la moralidad de esa nación. ¿Qué otro tipo de guerra puede haber? No, pues ahí está la guerra, lo que es la guerra bélica, la económica, la moral. Ya, bueno, ahí quedémonos nomás con eso ya. Pero bueno, una más también les pongo aquí. La política. Son 4 fases. O sea, cualquiera de estas tú derrocas una nación, cualquiera de esas. Hablemos de nuestro país, Ecuador. ¿Nosotros tenemos una guerra armada? No. ¿Tenemos una guerra moral? No, tampoco. ¿Política y económica? Por ahí estamos. Más que, o sea, nosotros estamos ahorita en una cuestión, ahorita nos estamos en una deficiencia política terrible, que esto nos va a llevar a una crisis económica devastadora. Porque nuestros jefes, nuestros líderes, nuestros mandatarios son incompetentes, son ineptos, son inútiles, ¿ya? Entonces nos va a llevar automáticamente, ¿qué cosa? A una crisis o una guerra económica, ¿ya? Y es simple, ¿ya? Y si nosotros vamos a una guerra bélica, obviamente eso impacta la economía, ¿sí me entiendes? O sea, tú puedes iniciar el conflicto por cualquiera de estos. Va a ser un impacto general, básicamente. Si nosotros hablamos en la cuestión económica, la economía es deficiente. ¿Qué conlleva eso? Delincuencia, una guerra armada, una guerra moral, porque para conseguir dinero o comida vas a hacer lo que sea, ¿saben a qué me refiero? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? O sea, por cualquiera de estas 4 cosas tú le puedes hacer caer a una nación, cualquiera de estas, no importa. Entonces, vamos al mundo islam. ¿El mundo islam tiene problemas morales? No. Son moralmente muy rectos, mucho más rectos que nosotros. Podríamos decir económicos, tampoco son muy ricos. Manejan casi todo el petróleo del mundo, ¿verdad? La política también es un poquito sólida. Entonces, ¿qué le hacen a ellos? Una guerra armada. Solo de esa manera puedes derribarlos a ellos, ¿verdad? Es sencillísimo. Entonces, si tú cualquiera de estos 4 le puedes dar a una nación, no importa. Por cualquiera de esos va a caer. Es simple. Entonces, bueno, volvemos acá. Estábamos hablando de la Roma pagana, que cayeron 3 naciones, Roma papal lo mismo, y el nuevo orden mundial, 3 naciones. Como dijimos, ¿cuáles eran? Y des en cuenta que esto también ya entra en una connotación espiritual. Esto es una cuestión, siempre ha sido una cuestión espiritual, de hecho. Pero esto es una cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque ahora el papado le está haciendo la guerra a un grupo religioso. ¿Con qué nación se definen los protestantes? Con ninguna, porque protestantes o cristianos están en todo el mundo, ¿verdad? Claro, en todo el mundo. Hay cristianos en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, Argentina, Uruguay. En todo el mundo, hasta en el Polo Norte creo que hay cristianos. Entonces no hay una región, como quien dijera, Ecuador es el país de los cristianos, hagámosle guerra a Ecuador. No, están en todo el mundo, ¿verdad? Entonces ya se lleva a una guerra en una connotación espiritual. Des en cuenta, hablamos de los protestantes. Después también hablamos de quién, del mundo islam. Ya ahí también hablamos del mundo del comunismo. Entonces en ellos se puede hacer una guerra, ¿qué cosa?
ya una guerra bélica de armas, ya, ya es lo que lleva toda una guerra. Pero al mundo protestante le hacen una guerra espiritual. Entonces nos están franqueando por estos dos lados. A unos en un sentido espiritual y a los otros en una cuestión bélica. ¿Cómo destruyeron al protestantismo? Es muy fácil. Con la doctrina del futuro. Corrompieron la doctrina. Voy a poner doctrina mejor, ¿ya? Ya, entonces como corrompieron la doctrina, ¿qué fue lo que sucedió? Doctrinalmente ellos no pueden defenderse, son ahora uno con el papado, ¿verdad? Es así de simple, le hicieron cambiar. Es como, miren, voy a poner un ejemplo, tal vez está un poco tonto. No, es como que el mundo entero cogiera, bueno, no es que muy tonto, ya lo hicieron de hecho, ya, doctrinalmente hablando. ¿Qué es lo que se inventó doctrinalmente hablando? El feminismo. ¿Quién es el enemigo del feminismo? Según el feminismo radical, vamos a ser claros, el hombre. Sí, y a este paso incluso las mujeres que defienden el patriarcado porque quieren formar una familia también ya pasa. Ya, ahí vamos, ya, muy bien. Entonces, el feminismo, ¿cómo empezó el feminismo? Muy bien, el feminismo fue un movimiento muy bueno en su momento, en su época de nacimiento, vamos a decirlo así, un par de décadas. De la primera oleada, muchas gracias. No, un par de décadas atrás estamos hablando. Era un movimiento muy bueno que buscaba los derechos de la mujer y bla, bla, bla. Ya, perfecto por el feminismo. En esa época estaba súper bien. ¿Qué sucedió? Esto se corrompió. Miren, des en cuenta, algo que empezó tan bien, porque el feminismo era loable. Algo que pensé también, ¿cómo terminó tan mal? ¿Cómo fue posible? Se corrompió, se fue corrompiendo. Al punto que, ¿cuál es el enemigo ahora del feminismo? Es el hombre. No es ya la desigualdad, sino es el hombre como tal. Entonces, ahora yo hago la pregunta, ¿el hombre necesita de la mujer? Claro que sí. ¿La mujer necesita del hombre? Para ellas no. Ya, pero la mujer sí necesita del hombre. Obviamente que sí, porque Dios nos creó el uno para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro que sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Les adoctrinaron tanto a estas mujeres, que hoy en la actualidad el empoderamiento de una mujer es prostituirse en las redes sociales. O esta página tan conocida como OnlyFans, en las cuales tú coges, te prostituyes virtualmente, mostrándote desnuda, haciendo cosas que te piden tus seguidores, por un mensual que te paga cada uno. Eso varía el precio, no sé, tal vez de 3, 4, 5 dólares mensuales. Claro, tú tienes 1000 seguidores, imagínate 1000 seguidores que te paguen 5 dólares al mes. Es mucho dinero, ¿verdad? Entonces ahora el empoderamiento es desprostituirse. Des en cuenta, el empoderamiento femenino es prostitución. Y ser oprimida es ser ama de casa, tener un solo hombre, tener hijos, una buena reputación, es ser oprimida a vuelta. ¿Cómo es posible que, como dijo Pablo, ¿no? A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno? Empoderamiento es estar con 100 hombres diferentes. Y ser oprimida es solamente tener 1 o 2 o 3 experiencias con 3 personas diferentes en toda tu vida. ¿Cómo puede ser posible eso? Es una locura, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos corrompimos? Esto es algo más profundo, pero hay un sistema en el cual, que obviamente toma su tiempo, a las personas, a toda persona se puede acondicionar de una manera que algún día, lo que hoy en la actualidad para nosotros es irrepudiable, pues llega a ser aceptable. Y hay toda una teología detrás de esto que se hace con cualquier idea. Incluso la pedofilia algún día va a ser aceptada. Va a ser aceptada. Y tuvimos un ejemplo así chiquitito aquí en el Ecuador, con un congresista, ¿verdad? Un asambleísta, gracias. Ya, él hizo esta moción. Está bien, el tipo está loco, hizo la moción, pero hubieron 10 personas más que le respaldaron esa moción. ¿Cómo es posible que 10 personas respaldaron esta moción a la pedofilia? Porque eso es lo que es pedofilia. El poder consentir relaciones con un menor de 14 años. Menores de 14 años. El socialismo tiene esa línea en el mercado. Ya, entonces, ¿cómo es posible? Y que hubieron 10 políticos también que le respaldaron. Y entre ellos habían también mujeres. O sea, ¿cómo nos podemos degradar tanto? Es una locura, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez acá. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué hizo el papado? Doctrinalmente nos corrompió. Entonces, como tú ya perdiste tu sentido
Así como, como uno puede perder el sentido como hombre y la mujer puede perder su sentido como mujer, ¿qué sucede? Puede pasar cualquier cosa. Porque hoy en la actualidad hay tantos hombres afeminados, tantos hombres delicaditos. Ahora sí voy a hablar de los hombres. Hemos hablado de las mujeres. El hermano es machista. No. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero en la actualidad existen hombres que son afeminados, ¿o no? Sí. Hay hombres que no pueden cargar ni un quintal de arroz, ¿verdad? Hay hombres que hasta se maquillan. Yo he visto así. Es una total degradación. ¿Ya? Entonces todo eso rompe el equilibrio natural, porque el hombre se está haciendo mujer y la mujer se está haciendo hombre, y todo eso corrompe la naturaleza. Y no debería de ser así. El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer. Punto. Y así como lo fue por siglos y milenios, y todo funcionaba perfectamente. Pero en la actualidad todo se está corrompiendo. Es la doctrina. ¿Qué pasó con el mundo protestante? Y ahí sí podemos entrar en muchas cosas. Pero en la actualidad la música, las predicaciones, los miembros de iglesia, los pastores, la teología en sí es basura, por no usar otras palabras más fuertes. Entonces, ¿qué hizo el papado? Corrompió al protestantismo, al punto que ya no es un enemigo, sino es un amigo. A ver, ¿qué mujer se sentiría? Vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué mujer se sentiría orgullosa de tener una amiga prostituta? Decir, esa es mi amiga. O andar con tu amiga que sabes que es prostituta caminando por todos lados con ella. Es la palabra que dice, dime con quién andas y te diré. Ya, no, pero usted es una persona tranquila, es una mujer de casa, es una persona con valores, pero usted andaría con una... Ya, pero usted andaría con una prostituta, no se puede, porque ahí justamente lo que dices tú, la van a confundir que también usted también es, ¿qué cosa? Es prostituta. Ahora, hablemos de los hombres. ¿Qué hombre andaría con una persona gay, homosexual, caminando por todo lado? ¿Qué van a decir? ¿Son pareja? ¿Son pareja o ese también es? Entonces, tú nunca vas a ver un hombre bien puesto andar así con... No. Yo por ahí tengo un digámoslo así, un conocido cercano que es así. Yo le saludo y todo, pero nunca me verán nunca me verán ni me han visto caminando con él, porque ya afecta mi reputación. Pero es alguien que coge y me saluda y yo le saludo. Incluso en mi negocio, ¿no? Ha llegado gente así. Yo con todo el gusto del mundo les atiendo. Es un cliente más. Con mucho respeto, mientras él me respete, yo le respeto, no pasa nada. Y yo he llegado, les he atendido, he conversado, no ha pasado nada, han seguido su camino. Pero otra cosa es que yo ya cojo y ande con ellos para arriba, para abajo. ¿Me hago entender? Nadie en sus 5 sentidos va a hacer eso jamás, ¿verdad? Pero, bueno, volvemos acá al tema, para no hacerlo tan largo. Ya. ¿Tienes calor? Ya. Listo, seguimos. Entonces, miren, tres enemigos. Volvemos al mundo musulmán. ¿Cuál más les dije? El mundo protestante y el comunismo. El comunismo. Musulmán y islámico es lo mismo. Miren, les voy a leer algo muy interesante. En el versículo 40, que vamos ahorita a leerlo, veremos cómo Roma ya conquistó el primero de los 3 territorios del tiempo del fin. Y el versículo 41 veremos cómo Roma está en este momento conquistando el segundo de los 3 territorios. En los siguientes temas que también vamos a ver a continuación. Veremos cómo conquistará a continuación, el último territorio y toma finalmente control del mundo entero. Entonces sí o sí ellos tienen que derribar estos 3 enemigos. Y lo van a hacer como sea. Ya, no específicamente todo tiene que ser una guerra bélica. No. Hay muchas maneras de llevarle a un país a la quiebra. Y qué mejor ejemplo que los países suramericanos. Qué pena decirlo de esa manera, pero es así. La política en los países suramericanos es ridícula. Es absurda, es lamentable, es horrible. Ya, aquí... ¿Cuándo hemos entrado en una guerra con otro país? Y la guerra del Cenepa. Pero no es que tampoco se destruyó la capital del país. Esa fue una guerra más que se libró, fue en la selva del Amazonas. Y por ahí hubieron creo que como 10 bajas, algo así. No fue la superguerra, me hago entender.
Ya no se le dispararon cañones ni nada por el estilo. Ya fue algo bien sencillito esa guerra. A comparación de otros países como Estados Unidos, los países europeos, que ellos han tenido guerras bélicas sumamente fuertes, ¿ya? Entonces miren, des en cuenta, y miren cómo son nuestros países, lastimosamente, la economía, cómo está en todos, estoy hablando de todos, desde México hasta Argentina. Es lamentable. Argentina, que también tuvo esta cuestión socialista, ha quedado casi en la bancarrota, ya hablando de Argentina. Ecuador está en ese camino, estamos yéndonos a la bancarrota. Si la presidencia de este presidente que tenemos ahorita no es tan eficiente, que ya lo está demostrando, al punto que las bandas delictivas están tomando el país, están incluso matando a policías, dándoles de caza a los policías. Entonces, ¿qué tan grave está la situación? Que ya ni las fuerzas del orden pueden poner orden. Entonces vamos en camino a una crisis bien fea. Y eso habló de mi país y de otros países más que están en peores situaciones, como por ejemplo México muy conocido por ese descontrol que hay allá de las mafias, del narcotráfico, los capos. Allá mueren gente todos los días. Hay estados allá, ciudades en las que hay muertos todos los días, sin falta. O sea, ya la cosa se salió de control. Y eso obviamente trae delincuencia, pobreza. Y hay hermanos que me escriben de México y dicen, hermano, yo quiero irme al campo, pero de aquí el campo es más peligroso que la ciudad, porque en el campo están estas mafias. Ahora tú andate o sea, no, es imposible, ¿ya? Entonces miren, des en cuenta, hay mil maneras de derribar a una nación, ¿no? No solamente echando bombas y disparando. Vamos a leer el versículo 40 ahora sí, Daniel 11:40, que nos dice... Dice la palabra del Señor. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Muy bien. Vamos a la primera parte. A la primera parte del versículo. Dice que al cabo del a vuelta en mi Biblia de Jerusalén dice, en el momento final, dice. Otra traducción también para eso podría ser la palabra el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? No, en 1700. 1700. ¿Por qué empezó el tiempo del fin en esa época? Porque terminó la influencia del papá. Exactamente, ahí terminaron los 1260. Entonces, después de 1000, vamos a repetir esto 100 veces si es necesario, no importa. En la repetición está el aprendizaje, ¿sí? ¿Cuántas veces a nosotros nos hicieron repetir el abecedario? Oh, y unos más que otros. Yo me acuerdo que yo el abecedario me lo aprendía en el 2º grado. Porque yo soy lento o sea, de memoria, soy bien torpe. A mí no se me quedaba. Entonces a mí por eso, por ejemplo, siempre me gustaron las matemáticas, porque las matemáticas no hay que memorizar nada, solamente resuelves problemas, y yo para eso sí era bueno, güey. Pero para memorizar siempre he sido malo. Entonces a mí se me quedó tanto y tanto el abecedario en el 2º grado. O sea, me tardé más de un año, casi 2 años en aprender el abecedario. Entonces, cuanto más todas estas cosas, o sea, no se sientan mal si esto no les entra a la primera. Esto es normal, ¿sí? Aquí no se está juzgando a nadie. Entonces, según Daniel 7, que ya estudiamos y no lo vamos a volver a leer, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo va a ser? Tiempos y medio, tiempo. Después de 1798 iba a empezar el juicio. El juicio, ahora sí, ¿dónde empezó el juicio? En 1844. Ya, 1844. Entonces, después del tiempo del fin, se sabía que en algún momento después del tiempo del fin iba a empezar el juicio. Y eso justamente coincidió, por así decirlo, con la profecía de los 2300 tardes y mañanas que nos lleva a 1844. Entonces, después de que comenzara el juicio en 1844, en cualquier momento iba a ser la segunda venida de Cristo, que pudo haber sido en los años 1890. Aquí ya hemos dado un tema acerca de eso. Cristo estuvo por venir bueno, redondeando sería 1900, pero quedémonos en 1890, ¿ya? Redondeando siempre yo digo 1900. Entonces, aquí tenía que pasar todo, aquí todo este tiempo. Nosotros nunca debimos haber nacido, de hecho. De verdad, nunca debimos haber nacido. Pero
ya que la iglesia no fue fiel al mensaje y a su propósito en esa época, la segunda venida de Cristo, ¿qué sucedió? Se alargó, lastimosamente. Se alargó. Y seguimos aquí en el 2025 y bueno. Ya, entonces, tiempo de fin 1798, juicio investigador 1844 y después de 1844 Cristo iba a venir en cualquier momento. Muy por más que seguro iba a venir en 1890, más que seguro, pero no pudo venir. Eso es una larga historia que quiero hacer de dar un tema. Entonces nosotros desde 1798 vivimos el tiempo del fin, que tuvo que haber acabado hace rato. Ya, porque nosotros seguimos aquí en 2025. Ya hace rato tuvo que haber acabado esto. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo necesita Dios para hacer un juicio? ¿Necesitará 100 años? ¿Necesitará 180 años? ¿Cuánto tiempo Dios necesita para tomar una decisión? No necesita tiempo. Él no necesita tiempo. Él es Dios. Dios es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Él no está sujeto al tiempo. Entonces, el juicio que Dios comenzó en 1844, ¿cuándo pudo haber terminado? Ese mismo día, si lo hubiera querido. Es Dios. Ya, ¿por qué se ha alargado tanto? Por nuestra culpa. No es por culpa de Él, es por nuestra culpa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Es como, por ejemplo, yo vengo de viaje, ¿verdad? Y se daña el carro. ¿De quién es la culpa? Del carro, del chofer. Yo solamente estoy en el bus. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Si por ahí se atascó el carro, tal vez me pueden decir ayuda a empujar. A lo mucho, aunque yo nunca he visto que algo así pase tampoco. Pero ¿de quién es la culpa? Es del chofer. ¿Ya? Entonces, ¿la culpa es de Jesús que no viene aún? No, es nuestra. No estamos preparados. Entonces, ¿cómo puede venir si no hay nadie preparado? No se puede. Simple y llanamente así. No se puede, ¿verdad? Tenemos que estar preparados todos. Entonces, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? 1798. Cuando se acaban los 1260 años de soberanía papal. Comenzó el tiempo del fin. Desde ahí vivimos nosotros en el tiempo del fin. ¿Ya? Simple. Entonces, ¿qué nos decía Daniel? Vamos acá. Daniel 11. Decía, pero al cabo del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo del... Después de 1798, está diciendo Daniel. ¿Qué va a suceder? El rey del sur se enfrentará. Dice que el rey del sur va a atacar. Ahí vamos ahora. Ahorita vamos a ver. Esa es la pregunta del millón. El rey del sur va a atacar. Vamos ahora sí al pasado. ¿Quién era el rey del sur en la antigüedad? Al norte estaba, ¿cuál era el rey del norte? Babilonia. Egipto. Ya, muy bien. ¿Quién es el rey del sur? ¿O era el rey del sur? Egipto, ¿verdad? Hoy en la actualidad, ¿podemos tomar esta profecía de manera literal? No. ¿Por qué? En la antigüedad, ¿cuál era el rey del norte? Babilonia. ¿Babilonia existe como nación? No, son ruinas. Son ruinas. Es como decir, ¿existe la Gran Colombia? No, pues ya no. Ya eso es historia. ¿Verdad? Eso es historia. ¿Ya? Entonces, ¿existe el rey del norte de Babilonia? Ya no existe, son ruinas. Ya se cumplió lo que dijo la profecía. ¿El país de Egipto existe? Sí, existe hasta el día de hoy. ¿Pero es una nación poderosa? No. ¿Tiene relevancia política? ¿Tiene impacto mundial? ¿Qué saben ustedes de Egipto? Tiene 3 pirámides. ¿Qué más se sabe? De los faraones. Solo historia. Solo sabes historia nomás. ¿Si te das cuenta? Sí. Es una nación que solamente existe historia. Entonces, como decir Ecuador. ¿Ecuador tiene un impacto mundial? Leve. Leve, porque exportamos comida. Leve. Exportamos palmito, exportamos arroz, exportamos rosas, verde, exportamos algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos un impacto mundial? Sí, pequeñito. Pequeñito. Bien pequeñito es el impacto, porque lo que nosotros producimos podría ser reemplazado por otras naciones, ¿ya? Entonces, nosotros yo creo que tenemos, sin despreciar a nadie que tal vez no esté viendo de Egipto,
Esperemos que no. Sin despreciar a ninguna nación, ¿no? Pero Egipto, en mi ignorancia, es una nación que ya no tiene tanto impacto, ¿ya? Como lo era en la antigüedad. O sea, es una nación como cualquier otra, en pocas palabras, ¿sí? Listo. Entonces, ¿podrá ser Egipto el rey del sur? No. Entonces, esto tiene que tener una connotación espiritual. ¿Cuál es el pueblo de Israel hoy en la actualidad? ¿El que está allá matando de hambre a niños en la franja de Gaza? ¿O somos las ramas injertadas, los gentiles, el nuevo pueblo de Israel espiritual? ¿Cuál es el pueblo de Israel hoy en la actualidad? El Israel espiritual. Los que aceptan a Cristo, al Mesías. Ese es el nuevo pueblo de Israel. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Entonces, ¿nosotros podemos ser israelitas espirituales? Claro que sí. No es israelita el que viene de la ascendencia de Abraham, sino es israelita ¿quién? El que es de corazón. ¿Estamos bien o estamos mal? Entonces, Egipto, ¿qué significa Egipto en un sentido espiritual? Ahorita vamos a eso. Des en cuenta que ahorita nosotros, tanto la cuestión del rey del norte como el rey del sur, es una cuestión ya de filosofías. Esto es una guerra filosófica. Ya van a ver por qué. Es una guerra filosófica. Ya vamos ahorita a eso. Vamos a Éxodo 5.2. Éxodo 5. Ahí tenemos la respuesta de Egipto. Éxodo 5.2. Éxodo 5:2 dice la palabra del Señor. Amén. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muy bien. ¿Qué dicen los ateos? Lo mismo. ¿Ya? ¿Qué dicen los ateos? Que es un invento, que es un invento. ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco. Sí, bueno, por un lado tienen razón. De hecho, vamos a aclarar eso ahorita. Miren, en pocas palabras, lo que es Egipto es un simbolismo del ateísmo. ¿Ya? Egipto es un simbolismo del mundo ateo, del ateísmo. Eso es Egipto. Es un simbolismo del ateísmo. Porque ¿qué dijo el faraón de Egipto? ¿Quién es ese Jehová? Miren, vamos a ampliar un pasaje bíblico, Apocalipsis 11:8. Vamos a verlo brevemente para que entiendan que esto es una cuestión espiritual. Ya, Apocalipsis 11:8. Y vamos a darnos cuenta que esto es una cuestión espiritual. Ya van a ver, no solamente por un ejemplo que estoy cogiendo del Antiguo Testamento, sino que Apocalipsis mismo nos da la clave. Apocalipsis 11:8 dice: Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Muy bien. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya. No vamos a ampliar todo el capítulo 11 de Apocalipsis porque eso ya viene es el siguiente tema. De hecho, después de Daniel 11 vamos a estudiar Apocalipsis 11. De hecho, yo quería dar otros temas antes de estos versículos, pero me di cuenta que tenía que hablar de Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 18. Entonces dije, mejor solamente les doy Daniel 11, 40 al 45 y después ampliamos un poquito más este tema, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces nos dice que en un sentido espiritual, esta bestia del abismo dice que en un sentido espiritual se llama Egipto y Sodoma, donde nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde fue crucificado Cristo? ¿Cristo fue crucificado en Egipto o en Sodoma? ¿En dónde fue crucificado? ¿Cómo se llama el monte? En Jerusalén, afuera, en el monte de la calavera. ¿Y por qué dice la Biblia que fue crucificado en Egipto y Sodoma? Forma espiritual. Exactamente, es un simbolismo. ¿Qué significa Egipto? El ateísmo. Y Sodoma, la degeneración. De ahí viene la palabra sodomía, que todos sabemos a qué se refiere. Ya, entonces estás hablando en un sentido espiritual. Entonces, si estamos hablando de un Egipto, del tiempo del fin, estamos hablando de un Egipto en un sentido espiritual, que es una representación del ateísmo. Por excelencia, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis es la Revolución Francesa.
Ahí explica toda la Revolución Francesa, donde nuestro Señor Jesucristo sí fue crucificado en un sentido espiritual. ¿Por qué? ¿Qué hicieron en la Revolución Francesa? Dijeron, verán, hay muchos países que no creen en Dios, sobre todo países comunistas, ¿ya? Pero no, hasta el día de hoy no se ha visto que una nación haga un decreto oficial diciendo que no creen en Dios y no existe Dios, como sí lo hicieron en la Revolución Francesa, donde literalmente sacaron a Dios de la nación, ¿verdad? Y entronizaron a una mujer, la diosa de la... Tú conoces la historia perfectamente, de la razón, ¿ya? Y hicieron una semana de 10 días. Y se celebró con todo el libertinaje que ustedes se pueden imaginar. Entonces, en ese sentido, esa nación es una representación clara de Egipto, un símbolo del ateísmo, y también de Sodoma en toda la degeneración que hubo ahí. Sí, en la Revolución Francesa también se dio el inicio de la pornografía por primera vez en el mundo, donde sacaron panfletos pornográficos baratos y los distribuyeron por toda Francia con la imagen de los reyes, de forma explícita en Sí. sus partes. Fue algo realmente, para los que saben de este tema, algo muy asqueroso, terrible, Sobre todo para esa en el época. mundo. Claro, y el propósito era destruir lo más sagrado, el cristianismo, la familia, la moral. Se fueron con todo. Listo. Gracias. Ya cuando lleguemos a Apocalipsis 11 vamos a indagar bien ese tema, ¿ya? Entonces, en un sentido espiritual, el rey del sur tiene que ser un país o una nación o naciones que sean ateas, en pocas palabras. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Un ratito. Ya, les voy a leer yo les voy a leer esta parte, ¿ya? Les voy a leer Apocalipsis 11, versículo 3, versículo 7, versículo 8, ampliando un poquito más esto de la Revolución Francesa, que después en otro tema lo vamos a ampliar más, ¿ya? Dios profetizó diciendo, y daré a mis 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 testigos de Dios? Fácil, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En la Biblia, a lo largo de la historia, siempre hubieron 2 testigos. En la época de Jesús era la ley y los profetas, o sea, los libros de Moisés y los profetas menores, ¿ya? Después, con el mundo cristiano, después del Nuevo Testamento, ¿cuáles eran? Obviamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Hoy en la actualidad, ¿cuáles son los 2 testigos que tenemos nosotros? Después de 1844. Muy fácil, la Biblia y el Espíritu de Profecía, los escritos del N.G. de White. Son los 2 testigos que tenemos. Porque todos los que han leído los escritos del N.G. de White, sean adventistas o no, se darán cuenta que el N.G. de White solo amplía la Biblia, nada más. Tenemos 2 testigos. Siempre ha habido 2 testigos. Siempre. Ya, entonces, esto dice, y daré a mis 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días, 1260 años, vestidos de silicio, vestidos de luto. ¿Qué pasó con la Biblia y con la palabra de Dios en esos 1260 años? Fue perseguida, fue quemada, bueno, ya saben todo lo que pasó, ¿verdad? Y los que también la compartían. Cuando hayan acabado su testimonio, en 1798, la bestia que sube del abismo, la Revolución Francesa, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y así fue, porque la Biblia fue básicamente desechada de la nación de Francia. ¿Sí? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuánto tiempo duró la Revolución Francesa? Según también Apocalipsis 11, 3 días y medio, 3 años y medio. Eso fue lo que duró la Revolución Francesa. Y se extinguió, porque no funcionó. Les pasó de todo. Ese es otro tema que ya veremos más adelante. Les pasó de todo. Ese es el problema cuando tú sacas a Dios. ¿Quedas en manos de quién? De Satanás. Y Hubo muchas decapitaciones. Sí. Y pasaron unas cuantas tragedias más, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere hacer Satanás con nosotros? ¿Será que Satanás nos quiere dar vida o nos quiere matar? Él nos quiere matar. Si no fuera por la intervención divina en este mundo, hace rato que Satanás nos hubiera extinguido. Hace rato. Hay gente, los mismos satanistas, cada vez que invocan unos espíritus, se juegan la vida. Ya, sí, es muy peligroso. O sea, si tú no sabes, como quien dijera, manipular, entre comillas, esas fuerzas,
vos no la cuentas. Ya, es muy, muy peligroso. O sea, los propios satanistas saben cómo hacer sus cosas. Y aún así ellos... E incluso hay una historia de una de las muertes más horribles que históricamente están registradas. Fue como por los años 1000. No me acuerdo en qué nación era exactamente. Dicen que había un hombre que era brujo, se conocía que era brujo. Y dicen que a mediodía en una plaza, en un mercado lleno de gente, dice que este hombre flotó y como que una fuerza invisible lo hizo pedazos. Lo hizo pedazos en media plaza. Ya, obviamente era uno de los demonios que con él... y registro histórico hay de eso. O sea, eso realmente sucedió. No hay fotografías, obviamente, para ver, porque en ese tiempo no existía esa tecnología, pero hay. Entonces, imagínense, solamente un registro documentado oficial que vieron cientos de personas ese acto, fue que este hombre se puso en el aire y una fuerza lo hizo pedazos, lo hizo 1000 pedazos, como quien dijera, como si hubiera explotado internamente, ¿ya? Obviamente sabían que este hombre trabajaba con el satanismo y con demonios y murió de esa manera tan espeluznante. Solamente por darles un pequeño ejemplo, ¿ya? Son cosas en las que nosotros no podemos meternos, simple y llanamente así. Entonces, miren, eso fue lo que pasó con la Revolución Francesa. Todos conocemos la historia, después la profundizaremos un poquito más, ¿ya? Entonces, miren, Egipto, en un sentido espiritual, está siendo utilizado con el ateísmo. Ahora, ¿qué nación o qué movimiento político se relaciona con el ateísmo? El comunismo. ¿Cuál es el dios del comunismo? ¿Qué decía Carlos Marx acerca de la religión? ¿Qué es el opio de los pueblos? ¿Qué significa opio? Es la droga. Era una droga bastante grave, vamos a decirlo así. En su época llevó a la pobreza, a la ruina y a la muerte a muchas personas. Entonces Karl Marx dijo a la religión en 1844, que interesante, la religión es el opio del pueblo. Que por un lado sí tiene razón. Voy a darle la razón a Karl Marx. ¿En qué sentido? Estamos hablando de las malas religiones. Una mala religión, el catolicismo. Eso no es el opio del pueblo. Claro que sí. Ha llevado a muchas personas a la ruina, a perderse espiritualmente, a la degradación moral, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, Karl Marx tiene la razón. Y lo interesante es que los entendidos en la materia dicen que el comunismo es una religión política. Sí. Y Carlos Marx dice textualmente en el Manifiesto Comunista que fue financiado por una orden secreta. Cuando uno estudia a profundidad los principios del Manifiesto Comunista, se da cuenta que los Illuminati, que a su vez están dirigidos por los jesuitas católicos, fueron los que financiaron también todo este movimiento. Entonces es como que todo se da la vuelta por aquí. Sí, porque ¿quiénes fueron los que iniciaron la Revolución Francesa? Los jesuitas. Sí, La revolución, una de las, eso lo veremos más adelante, pero una de las connotaciones o de los resultados de la Revolución Francesa fue el derrocamiento del papado, que los jesuitas se lo habían prometido en venganza hace muchos años atrás. Entonces fue parte de esa venganza que ellos tuvieron, ya, justamente coger y derrotar al papado. Y ahí está. Porque ellos fueron excomulgados, en este tiempo los templarios, ya, por el Papa y el Rey León, no me acuerdo, creo que es, ¿ya? Entonces ellos fueron, y ahí su general, el general de la orden de los templarios, Jacques de Molay, lo cogieron y lo quemaron. Y él juró venganza, que se vengarían. El mismo año muere el Papa y el Rey, ¿ya? Pero a su vez ellos no se quedaron ahí. Ellos querían apoderarse del papado y lo lograron en 1929. Cuando se firma el Tratado de Letrán, entran los jesuitas al Vaticano y desde ahí están hasta el día de hoy. Y son los que se causan también la muerte de Juan Pablo I y bueno, un montón de cosas más. Eso es pura historia, vamos a hablar de ellos, ¿ya? Entonces, ellos eran los que estaban detrás de todo esto, al fin y al cabo. Bueno, en fin, ya, estábamos con la Revolución Francesa. Entonces, miren, ¿de dónde nace la Revolución Francesa? ¿En qué se inspira? Perdón, el comunismo. El comunismo se inspira justamente en la Revolución Francesa. Karl Marx y quién sabe quién más por ahí de sus aliados dijeron, oye, la Revolución Francesa como que sí era chévere, pero les faltó esto, aquello y lo otro y por eso no funcionó. Porque hay algo muy interesante. Nosotros podemos fundar una nación, pero una nación, pero es necesario tener un Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el Dios de esta nación?
el presidente o el máximo líder. Y eso es lo que hoy en la actualidad es el comunismo. Hablemos de un ejemplo bien concreto, Corea del Norte. ¿Quién es el máximo líder en Corea del Norte? Kim Jong-un. ¿Quién es Dios en Corea del Norte? Kim Jong-un. De hecho, tú no puedes darle la espalda a una imagen de Kim Jong-un o de su papá. No puedes hacerlo, pena de muerte. Solo puedes darle la espalda a una imagen de Kim Jong-un solo para tomarte una foto, nada más. No hay otra forma. Allá tú no tienes acceso a internet. Tú no puedes entrar en Google. Ellos tienen su propio Google, por así decirlo. ¿Ya? Allá tú no puedes coger y navegar en cualquier sitio web. No puedes hacerlo. Allá tú no puedes ver cualquier canal de televisión, solamente los que son oficialmente hablando del gobierno. Allá tú no puedes escuchar cualquier música, solamente la música del gobierno. Allá no te puede hacer cualquier corte de cabello, solamente los cortes de cabello autorizados por el gobierno. Ya, eso es totalmente una prisión. O sea, si ustedes imaginan que ustedes llegan a una peluquería y decir, yo quiero, o sea, por ejemplo, si mi peinado allá es ilegal, yo no me puedo hacer los churros. Ya, tengo que coger y... los rizos, para los que no me entienden la palabra churros, porque suena así una palabra ecuatoriana. Ya, entonces tengo que coger y cortarme como está permitido, que son como 5 o 10 tipos de cortes de cabellos que están permitidos, no hay más. Punto. Ya, y la música, lo mismo, los cantantes, la música, tú no puedes escuchar, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? A Michael Jackson o a John Lennon o cualquiera que se les ocurra, ¿no? No puedes. Allá es la música que tiene el gobierno y los cantantes del gobierno, que no es que tampoco hay un gran repertorio de música. ¿Se imaginan vivir así? Qué horrible, la verdad. La comida es lo mismo y todo es allá, es así. El servicio militar también es obligatorio. Creo que también hasta para las mujeres, creo que es. Bueno, no sé. ¿Quién es Dios en Corea del Norte? Un país totalmente comunista. El máximo líder, Kim Jong-un. Entonces, sí hay Dios, en el comunismo sí hay Dios, pero el Dios es un Dios hombre, ¿ya? El máximo líder de esa. Y lo mismo podemos nosotros por mencionar a Cuba, por mencionar también a países conocidos como Venezuela, que están aquí en nuestra hermosa Suramérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, históricamente hablando, el comunismo comenzó a perseguir a los católicos y a los demás religiosos en los territorios que llegan a estar bajo su control. Ah, interesante. ¿Se puede tener otra religión en estos países comunistas? No, no se puede. No puede ser ni católico, ni evangélico, ni pentecostal, ni adventista, ni nada. Prohibida la religión en esos países. Totalmente. Porque la religión es el opio del pueblo. Así de simple. Entonces... así que el fruto y resultado de la Revolución Francesa fue el comunismo y con ella la Unión Soviética, que siguió siendo archienemigo de Roma papal, el rey del sur. Entonces aquí entra en la historia la Unión Soviética, que yo sé que muchos quizás no han escuchado y no es historia muy vieja, pero igual son cosas que no nos enseñan en la escuela, la verdad. Entonces... ahora sí voy a ponerlos aquí en pantalla para los que puedan ver. Un ratito. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos el mapa de lo que alguna vez fue la Unión Soviética. El país más grande que se ve de ellos es Rusia. ¿Lo vemos? Ahí está Estonia, Lituania, Polonia, Ucrania y bueno, hay unos países más que están ahí, que Bielorrusia creo que también está por ahí, Georgia, Armenia, eran 15 países en total, ¿ya? Ustedes lo están viendo en pantalla. Era grande o era pequeño. La Unión Soviética era grande, era inmensa, tenía poder, claro que tenía poder, ¿ya? Y claro, el bastión del comunismo era Rusia, ese era como quien dijera la cúspide, la capital, ya, en pocas palabras, ¿sí? Volvemos a Daniel 11:40, decía, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, en otras palabras, el rey del sur iba a atacar ¿a quién? Al rey del norte. Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Qué dijo? Que el comunismo iba a atacar ¿a quién? Al rey del... ¿Cuál es el rey del norte? Y el papado, ¿cuál es el brazo derecho del papado?
los Estados Unidos. Ese es el brazo derecho militar del rey del norte. Entonces, la guerra de Rusia contra quién era? La guerra, perdón, de la Unión Soviética contra quién era? Con el capitalismo, máximo representante de los Estados Unidos, ¿verdad? Y contra el mundo cristiano, máximo representante el Papa. Ya, así de simple. Y estaban ganando territorio, verán. Eran 15 países, no era poca cosa. Y eran países muy importantes. Estaban ganando territorio. En esa época sucedió algo conocido como la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llamó la Guerra Fría? Porque fue una guerra en la que no hubo un solo disparo, ni una sola bala, ni un solo misil explotó. Simplemente Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, comenzaron a armarse armamentísticamente. Comenzaron a llenarse de armas, bombas nucleares, aviones, búnkers, de todo, tanques, todo. ¿Por qué? Porque el mundo temía una tercera guerra mundial. ¿Ya? Porque la Unión Soviética estaba en clara oposición lo que es al mundo occidental, Estados Unidos. Ahí venía esa guerra fría, ya que armamentísticamente ellos estaban armando hasta los dientes. Y había el riesgo justamente de una... Miren, aquí tenemos un mapa un poquito más abierto. Ahí tenemos lo que es la OTAN. Y de ahí justamente se crea la OTAN. Es la alianza de Estados Unidos y ciertos países europeos que se unificaron para combatir a la Unión Soviética. Ya, la Guerra Fría. Ahora, estos pasajes bíblicos, vamos a decirlo así, tuvieron un cumplimiento. ¿Y saben qué? Y aquí es cuando entra la controversia en la interpretación bíblica. Estos pasajes bíblicos podrían tener un cumplimiento más amplio. Porque yo les estamos dando, junto con el pastor Enrique Rosenthal, que es el que hace el tema, y yo, que por ahí también pongo cosas mías, lo que se ve. Pero esto podría ser más grande. ¿Me hago entender? Porque también hay otros, que eso lo vamos a ver en otro tema, no lo voy a decir ahorita porque después se me van a confundir. Hay otros que también interpretan al rey del sur como los países musulmanes. Porque ¿qué pasó en el año 2001? El rey del sur no atacó al rey del norte, o a su mano derecha, que fue Estados Unidos por medio del atentado de las Torres Gemelas. Y ahí está. Entonces esto también incluso podría ser una doble guerra. ¿Por qué? Ahorita estamos en guerra, está Occidente, Estados Unidos y Europa, está en guerra ¿con qué? Con Rusia y con los países musulmanes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es una doble guerra. Entonces, por un lado tenemos al comunismo y también al Islam. Es una guerra doble, tranquilamente. Entonces, el rey del sur puede ser la perfecta representación del comunismo y también la perfecta representación del mundo islam. Tranquilamente. No hay por qué complicarse mucho. Yo sé que hay personas que son bien dogmáticas, que dicen, no, es que eso no puede significar eso tiene que significar esto, aquello y lo otro. Yo personalmente soy un poquito de mente más abierta, ¿ya? Entonces, el rey del sur puede ser perfectamente la representación tanto del mundo comunista como del mundo islam. Porque qué interesante que hay una guerra justamente allá de estos dos poderes, de estas dos naciones que están en contra del papado. Y qué interesante que el papado, desde Francisco hasta el nuevo papa que tenemos ahorita, que es León XIV, no diga ni pío. No dicen pero ni pío. No dicen, ay, pobrecita la gente de Gaza. Ay, pobrecita la gente de Irán. No dicen nada. Nada. Porque ¿de quién es esa guerra? Esa guerra es de ellos. Es una guerra que tiene connotaciones espirituales. ¿Ya? Qué interesante, ¿no? En fin, la Guerra Fría duró hasta 1989. Y 2 años después, en 1991, se desintegró la potencia atea, la Unión Soviética. En 1991, justo cuando yo nací. Estamos hablando de 34 años atrás. 91.
Ya, en 1991 se acabó la Unión Soviética. Eso fue en la presidencia de Gorbachev, creo que fue, de allá de Rusia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Si eran 15 países bien unificados, tenían como la mitad del mundo en sus manos. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes tú coger y derribar a una nación tan poderosa, a un movimiento político tan poderoso sin disparar una bala? ¿Cómo lo haces? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que hay muchas diferentes clases de guerra, ¿no? Fue por lo siguiente. Hubo una Santa Alianza. ¿Ya? La Santa Alianza. ¿Cuál era esta Santa Alianza? Ahí tienen ustedes en pantalla. La Santa Alianza. Fue así como se lo conoció. Les voy a leer los datos históricos, ¿ya? Déjenme ver por dónde empiezo. Ya, bueno, hubo la unión de Estados Unidos y el Vaticano. Ya, el presidente Ronald Reagan, que es el que están viendo en pantalla, con el Papa Juan Pablo II. Ya, ellos se unificaron. Y ellos dijeron, bueno, vamos a acabar con la Unión Soviética. Entonces se hizo justamente lo que se está haciendo, o se quiso hacer con Rusia, o se está haciendo con Rusia, que les cerraron toda la ayuda económica, comercial y toda la cuestión, con todos los países de Europa y de América, a la Unión Soviética. ¿Ya? Y moralmente también el Papa condenó esta acción, o sea, el Papa dio el apoyo. Entonces todos los que también eran simpatizantes del Papa que dijeron, uy no, qué feo la Unión Soviética, hay que acabar con ellos. Entonces la Unión Soviética, dicho en pocas palabras, ¿qué se vio? Se vio rodeada. Es como que a vos te cojan y te ponen en una isla desierta. Y te digan, no te vamos a ayudar hasta que cambies de pensamiento. ¿Qué haces tú? O te mueres de hambre, o te quedas o cambias de opinión y vuelves a comer. Ya eso fue básicamente lo que se hizo. Se tomaron ciertas medidas. Medidas económicas. Y esa es la manera más efectiva que tienen hoy en la actualidad de combatir. Porque el mundo es global. Y es por eso que había tanto miedo con la guerra con Irán. Porque si Irán se le ocurría cerrar el estrecho de Hormuz, era peor que lanzar 10 bombas nucleares. Era peor que eso. Ya, entonces la gente, la economía se bajó así. En lo que es en la bolsa de valores bajó un 11% en un solo día. Ya, solamente con la amenaza. Solo con la amenaza de que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Porque dicen que si el estrecho de Hormuz se cierra solo por una semana, solo por 7 días, dicen que sería el impacto económico peor que la pandemia. Peor que los 3 meses que pasamos encerrados. Solo una semana que se cierre ese estrecho. Imagínense si ese estrecho se cerraría un mes. Sería devastador. Ahorita, en la actualidad, dicen que el cilindro de gas quiere subir. Pueda que suba a $20, están diciendo. Y espero que no. Nadie quiere eso. Así están diciendo. A $20. Sí, por un lado es bueno, pero el problema es que si tú cocinas en leña y a vos te sobra la leña, pero ¿qué tal si todo el pueblo se pone a cocinar en leña? Se acaba la leña así. Así se te acaba la leña. En una crisis se va así. Por ejemplo, aquí en el campo sí. Porque aquí lo que más hay es palos. Aquí en el campo. Pero en un pueblo, en una ciudad. Aún así. Y aún así. Bueno. Incluso se podría exportar. Bueno, como sea. Porque está a punto de subir el gas aquí en el país. Y esta vez sí hay una amenaza grande. Porque la refinería de Esmeraldas colapsó, explotó. Si viste tú los videos, creo. Entonces tienen la excusa perfecta para subir el gas. Y obviamente que eso es planificado. Por si acaso. Ya, obviamente es que es planificado. Entonces, miren, volviendo al tema otra vez. Yo siempre me salgo un poquito del árbol, me voy a las ramas. ¿Ya? Esto fue lo que se hizo, la Unión Santa. Miren lo que dice aquí. Esto está escrito en la revista Time. Miren lo que dice. En 1992. En ella el periodista sugirió que existía una santa alianza según la cual el Vaticano y el gobierno del expresidente estadounidense Ronald Reagan habían conspirado para ayudar al movimiento solidario de Polonia y acelerar la caída del comunismo a finales de la década de los 80. O sea, hubo una conspiración, según él, en la cual hubo esta santa alianza en la cual cogieron y conspiraron para derribar el comunismo, y lo cual sí fue así exactamente, ¿ya?
Y bueno, y esta estatua que ustedes ven aquí en las imágenes, esto está en Polonia. En 2012 se hizo esta estatua para conmemorar justamente esta imagen de aquí, la unión de estos dos poderes. Y esto también es muy interesante, que esto lo vamos a ver en Apocalipsis 13. ¿Cómo fue posible que un país abiertamente protestante, enemigo del catolicismo, llegó a hacer una santa alianza con el Papa Juan Pablo II? Y en el 2015 creo que fue, también que llegó a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. Y muy pronto el nuevo Papa también va a volver a hacerlo, porque ya le han querido hacer la invitación, que algo así estaba escuchando. Ahora, la historia se repite. ¿Qué pasó en el año 508 con Clodoveo, rey de los francos? Clodoveo, rey de los francos, en el año 508 se hace católico. Y el papa que estaba en surgimiento dijo, tú te vas a hacer católico, bacán, eso me cae bien. Necesito tu ejército, porque tengo 3 tribus que me están haciendo la vida imposible. No creen en el catolicismo, creen en el arrianismo. Ve, ya es la guerra santa por mí y yo te doy la vida eterna. Que eso siempre es lo que prometían ellos, ¿no? Y así fue tal como sucedió. ¿Ya? Listo, ¿no? Y eso también lo vemos en... se levantará de su parte tropas y le fue entregado el ejército. Eso está en Daniel 11:31, capítulo también 8, versículo 12. Ya, eso ya vimos todas esas partes. Ya, como el papado siempre ha hecho guerras, pero ¿con qué? Con ejércitos prestados. ¿Tú para qué vas a comprar si a vos te presta? ¿Para qué vas a comprar? ¿Para qué voy a invertir en un ejército si acá el vecino me presta el suyo? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó también con la Unión Soviética. Pocas palabras. Ya el Vaticano dijo a Estados Unidos, ayúdame. Y eso fue lo que hicieron. Y es por eso que ahorita los Estados Unidos a quién está ayudando, al Vaticano, a extinguir por completo al comunismo, lo último que queda, y también al Islam. Por eso el Papa está calladito, porque le están haciendo la guerra. Entonces yo que voy a estar diciendo, oigan, no hagan guerra, si yo quiero que suceda la guerra. ¿Ya? Es así de simple, ¿ya? Vamos por acá. Ahora miren, esto pasó el 18 de diciembre, que fecha más interesante, 18. Bueno, 18 de diciembre del 2014. El Papa Francisco hizo que Estados Unidos y Cuba se reconciliaran después como de 50 años de estar peleados. Desen cuenta cómo es la influencia del Papa, que incluso llega a hacer que 2 países se hagan amiguitos de nuevo. Miren, les voy a leer lo que dijo el presidente en esa época, Barack Obama. Barack Obama dijo a su país conmovido y agradecido primeramente al Papa Francisco: las décadas del aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos no han conseguido el perdurable objetivo de promover el surgimiento de una Cuba estable, próspera y democrática. Raúl Castro dijo: quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En el 16 de febrero del 2015, Cuba construye la primera iglesia católica desde que Castro llegó al poder. Claro, porque ahí estaba prohibido el catolicismo. Entonces, en el 2015 se construyó la primera iglesia católica en Cuba. Ya, des en cuenta la influencia del papado y cómo esos países comunistas los va a hacer acá católicos, o va a llegar la presencia católica de alguna otra manera. El 10 de mayo del 2015, Raúl Castro en el Vaticano: si el Papa sigue hablando así, volveré a la Iglesia Católica. Y no es broma, fue lo que dijo Raúl Castro, y hermano de Fidel Castro. Que si el Papa seguía así hablando de bonito, se iba a ser católico y iba a volver a rezar, dijo. Literalmente, y no estaba bromeando. No sé si se habrá hecho católico. En fin. Ya, listo. Y bueno, eso es en pocas palabras la explicación del versículo 40, les voy a leer de nuevo. Pero al cabo del tiempo del fin, después de 1798, el rey del sur se enfrentará con él y el rey del norte se levanta. Verá, el rey del sur atacó por medio de la Unión Soviética, por así decirlo, ¿ya? En sentido simbólico. Y el rey del norte, ¿qué cosa dice? Se levantó contra él con una tempestad, con carros, gente de a caballo. Todo esto es un simbolismo. Con carros, gente de a caballo bélicamente y muchos navíos. ¿Qué significa navíos en la Biblia? Naves marinas. ¿Qué significa comercio, economía?
¿Qué es lo que mueve? Le estamos hablando del estrecho de Hormuz, que si se cierra simplemente esa ruta, puede haber una crisis mundial o sea, como no ha habido nunca. Entonces, el mar es súper importante en la economía, porque todo, esta ropa, esta corbata, las Biblias que tenemos, el papel, porque en Ecuador no produce papel hasta donde yo sé, ya, ¿de dónde viene? De otros países. ¿Y cómo llega de esos países acá? En barco. ¿Y qué pasa si se detiene la exportación marítima? Crisis, simple y llanamente así. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, cuando la Biblia dice navío, se refiere a una cuestión, ¿qué cosa? Una guerra económica por navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahora, vamos a la Unión Soviética. Todos los países de la Unión Soviética no fueron impactados justamente por la cultura del capitalismo. Claro que sí. Hoy en la actualidad, todos esos países que alguna vez pertenecieron a la Unión Soviética siguen, ¿qué cosa? El ejemplo capitalista. Por ejemplo, Polonia. Polonia ya no es comunista. Bielorrusia tampoco. Ya, e incluso Ucrania. Ucrania también era comunista. Y ahí también fue la guerra. ¿Por qué? Porque Ucrania alguna vez perteneció, ¿qué cosa? A la Unión Soviética. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a unir a la OTAN. Los que eran los enemigos de la Unión Soviética. Y Putin dijo, tú no puedes hacer eso. Porque si tú te unes a la OTAN, va a venir Estados Unidos, que pertenece a la OTAN, y va a poner sus misiles intercontinentales en tus fronteras con la mía. Y va a tener acceso rápido e inmediato a las ciudades principales de Rusia. Tú no puedes unirte a la OTAN, Ucrania le dijo. Y Ucrania dijo, no me interesa, yo lo voy a hacer. Y fue por eso que se desató la guerra. Fue porque si Ucrania se unía a la OTAN, ¿qué sucedía? Venía Estados Unidos y ponía sus misiles intercontinentales. Entonces, en un caso de una guerra, Rusia no iba a tener tiempo a reaccionar. ¿Me hago entender? Porque el enemigo estaba a la frontera. Vuelta a él para lanzar un misil a Estados Unidos. El recorrido es más lejos. No va a haber tiempo de respuesta, ¿ya? Y si llega a salir los misiles y se dirigen a Estados Unidos, va a ser más fácil interceptarlo. Porque ¿en qué país tiene Rusia una base militar que quede cerca de Estados Unidos? ¿En qué país? En ninguno. En ninguno. En ninguno. ¿Qué país queda cerca de Estados Unidos? México. ¿Qué creen que pasa si México se une con Rusia y Rusia va a poner una base militar en México? ¿Qué creen que va a hacer Estados Unidos? Va a romper todas las alianzas económicas que tiene con México, les puede declarar hasta la guerra. ¿Por qué? Porque se están aliando con su enemigo. Es así, de simple. Y eso fue lo que quiso hacer Ucrania. Y Rusia dijo, no puedes hacer eso. Y Ucrania dijo, no me importa. Y Estados Unidos le respaldó, justamente porque le convenía. Y de esa manera lo tenían a Rusia así, en las manos. Ya, por eso fue la guerra, totalmente. ¿Sí? Entonces los tenían totalmente rodeados. Así de simple. Y es por eso que Rusia también está buscando más aliados que le quedan alrededor. Y ya, incluso por eso también tienen ciertas alianzas con Irán y con China, también que es una superpotencia. Por eso es que Estados Unidos aún no hace del todo lo que él quiere, justamente porque China y Rusia se lo impiden en algo. ¿Ya? En fin. Ahora sí, vamos al versículo final, versículo 41. Dice la palabra del Señor. Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Muy bien. ¿Cuál es la tierra gloriosa en la Biblia? Claro que sí. La tierra gloriosa es Jerusalén. Ahora, después del nuevo pacto, ¿la tierra gloriosa sigue siendo Jerusalén? Ya no. ¿Qué pasó con Israel? Quedó desechado. Váyase por allá. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué fue desechado Israel? No aceptaron al Mesías. No aceptaron a él. Entonces, como nación, vamos a aclarar, como nación, ellos son de ese. Dios no desecha a los individuos. ¿Dios hace sección de personas? No. ¿Cuál es el mensaje de Mateo 28? Ir a predicar a todo él. Nación, tribu, lengua, pueblo, etnia, cultura, le puedo agregar también yo. Ya, todo.
¿Dios hace excepción de personas? Dios puede amar a la persona más buena a la persona más mala y de la persona más pobre a la persona más rica, ¿verdad? Así es, ¿ya? Dios no hace excepción de personas. Pero, lastimosamente, la nación de Israel desecharon al Mesías. Y tiempo después también desecharon a los apóstoles con la muerte de Esteban. Y desde ahí ellos ya salieron de la gracia divina, que se acabó su tiempo. ¿Cuál era el tiempo que tenían determinados ellos? Su tiempo de gracia, ¿cuánto era? 70 semanas son cortadas o determinadas para... perfecto. ¿Cuándo se cumplieron las 70 semanas? O los 490 años. En el año 30 y... con la muerte de Esteban. A media semana, ¿quién murió? De la última semana de las 70 semanas. Cristo, ahí está, el diagrama, tú lo estás viendo. A la media semana pondrá, ¿qué cosa? Fin al sacrificio, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Ya se acuerdan? ¿Ya se acordaron? La profecía de las 70 semanas. Ya, entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se acabó. Ya no hay, ¿verdad? ¿Cuándo se va a acabar el tiempo de gracia para el mundo cristiano? ¿Cuándo? No hay fecha, pero sí hay un evento. ¿Cuál es el evento que estamos esperando? No, para la segunda venida ya nada, ya. Antes de eso va a haber un evento que nos va a definir como hijos de Dios o hijos del diablo. La marca de la... ¿Cuál es la marca de la bestia? El descanso. El reconocimiento del día de Dios o del día del papado. Cuando esto sea una imposición mundial, ahí se va a ver quién es quién. Ya, ahí se va a ver quién es quién. Y ahí se va a ver cuáles son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque ahí cada uno va a tomar una decisión. O obedece a Dios o obedece a los hombres. ¿Verdad? Es así de simple. Con Cristo fue lo mismo. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Y su última chance, ¿con cuál fue? Con Esteban. Y ni así, ni porque le vieron a Esteban que le iluminaba el rostro como a Moisés, fueron capaces de perdonarle la vida. Sino que ¿qué hicieron? Mátenlo. Y lo mataron. Ustedes saben lo que es coger y ver a una persona que le ilumina el rostro como a Moisés, que emana santidad. ¿Ustedes fueran capaces de matarlo? ¿Alguien así? Ni siquiera de lanzarle una piedra, ¿verdad? Sería algo de mejor admirable, o sea, algo de reverencia, respeto. No digo de adorar a esa persona, vamos a aclarar. No es que me malentiendan, ¿no? Pero imagínense ver a alguien que le ilumina el rostro, como lo dice la Biblia que le iluminaba a Moisés. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Mejor sería preguntarse quién es esa persona. Aprender de él. Pero ellos quisieron, maten. ¿Cómo llegó a ser satírico? Entonces llegaron a un límite en el cual ellos ya tenían, como se dice, cauterizada la conciencia. Porque lo mismo pasó con Jesús. ¿Jesús qué hizo? Resucitó un muerto, a Lázaro, que tenía 4 días muerto. Ahora, si ustedes ven a alguien santo que viene y resucita un muerto, ¿ustedes van a querer matarlo? No, mejor hacerse su seguidor, ¿verdad? Pero ellos que dijeron, hay que matarlo. Dense en cuenta qué tan diabólicos se habían convertido ellos. Entonces volvemos acá al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel será siguiendo el pueblo de Dios o son unos diablos? ¿Cómo están matando de hambre a la gente que vive en la franja de Gaza con tal de sacarlos de ahí? Como los mismos judíos radicales, estamos hablando, aclaremos, cogen incluso ayudan y destruyen la ayuda humanitaria que le está llegando a la franja de Gaza, a los gazatís, destruyen la comida. Eso es imperdonable, porque la verdad la comida es sagrada. Pero así de inhumanos y de monstruos son esas personas, al punto que cogen y... O sea, no les importa que la gente se esté muriendo de hambre ahí. Del sionismo, ¿ya? Entonces, ¿quién es la tierra gloriosa? Ya vamos a eso ahorita. Para esto tendríamos que estudiar Apocalipsis 12, pero ya lo haremos. Justamente después de Daniel 11 vienen estos temas, ¿ya? Ahí vamos a ampliar más esto, ¿sí? Bueno, ya, entonces bueno, como vimos así como el rey del sur, es el Egipto espiritual de hoy en la actualidad que eso nos lleva al ateísmo del comunismo, de la Unión Soviética. Entonces la tierra gloriosa también tiene que ser alguien que heredó, vamos a decirlo así, los principios que alguna vez tuvo el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Ya vamos a ver cuál es esa nación. ¿Ya?
Ya, mira, aquí dice algo interesante. Dice, Dios proporcionó una tierra buena, gloriosa a Israel antiguo y otra tierra buena, gloriosa al Israel moderno. Ahora yo hago una pregunta, con toda la experiencia de lo que hemos venido estudiando. ¿Qué tierra Dios proporcionó a los cristianos que estaban siendo perseguidos en la Santa Inquisición para salvarse? ¿Qué nación fue de ayuda a todos esos cristianos que estaban huyendo de la persecución de la Santa Inquisición en Europa? ¿Qué nación se fundó con principios protestantes? Estados Unidos. ¿Qué hace la separación de iglesia y es Estado? ¿Cuál es la nueva tierra gloriosa, entre comillas? Estados. Esto lo vamos a ampliar más en Apocalipsis 2. Ahorita solamente quédense con la lógica que les dije yo, ¿ya? Nada más. Ténganme en fe. Lo único que les pasa es que no, tengo que ampliar todo este tema, pero no lo puedo hacer ahorita, o sea, porque se hace demasiado largo, ¿ya? Eso se ve justamente en Apocalipsis 12, 13 al 16, cuando la tierra dice que ayuda a la mujer. ¿Cuál tierra ayuda a la mujer? La tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Fue los Estados Unidos, o aún lo es los Estados Unidos, ¿ya? Norteamérica, los Estados Unidos. Es o está a punto de dejar de ser la tierra gloriosa, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay un juego de palabras que tal vez es coincidencia, pero yo lo voy a poner aquí. Tal vez es coincidencia, ¿ya? Ya, ¿qué leen ahí? Jerusalén. Y es interesante que también en su nombre se pueda sacar Estados Unidos. Tal vez esto es una coincidencia, pero es interesante, ¿ya? Es interesante, ¿ya? O sea, pueden descartar esto. Dicen, eso es una coincidencia nomás. Pero es interesante que también Estados Unidos o de Jerusalén se pueda sacar Estados Unidos, ¿ya? Al menos en sus siglas, ¿ya? Pero si quieren, deséchalo. Solamente les pongo como una curiosidad. ¿Cómo nació esta nación? Como un cordero. Porque ¿cómo fue el principio de los Estados Unidos? Fue una nación cristiana. Ahí no había papa, no había rey. Había libertad y hasta el día de hoy. ¿Cómo se le conoce a Estados Unidos? ¿Como la tierra de la libertad? No se le conoce así. A ver, yendo a un hecho histórico. ¿Dónde fue abolida la esclavitud? En Estados Unidos. Fue la pionera y eso hizo que vaya por todo el mundo. Entonces, miren. ¿Y quién fue la que pregonó la libertad de conciencia? Hablando legalmente. Y ninguna nación había hecho eso antes. ¿Quién? Los Estados Unidos. ¿Me hago entender? ¿De dónde viene justamente la cuestión política de que el pueblo manda sobre el Estado? ¿De dónde nació esa idea? De Estados Unidos. Es el pueblo el que decide, el pueblo es el que elige. ¿De dónde venían todas esas filosofías buenas de libertad? De Estados Unidos. Una nación con principios esa es la historia. O sea, y ya vamos a Apocalipsis 2 y ampliamos bien todo eso. Ahorita solamente quédense con lo que les digo, ¿ya? Pero la historia se repite. Vamos déjenme ver. Para no se les leer tanto. En Apocalipsis 13:11 dice al a Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Dice que esta bestia tiene cuernos de cordero. Pero hablaba como un dragón. ¿Cómo hablan los dragones? Bueno, no sabemos cómo hablan los dragones. Bueno, digamos que la voz es muy terrorífica. En la Biblia, ¿a quién se representa como un dragón? A Satanás. Entonces él, aunque tiene 2 principios, tiene 2 reinos. Tiene 2 reinos. ¿Cuáles son los 2 reinos que reconoció Cristo aquí en la tierra? La iglesia y el Estado.
Cuando le hicieron la pregunta, Señor, hay que pagar impuestos, ¿qué dijo él? A ver, pasen la moneda Pasen la moneda. ¿La cara de quién está aquí? Del César. Da al César lo que es del César. Adiós. Entonces él reconoció 2 reinos. Cuando estaban interrogando a Poncio Pilato, oye, vos te dicen que quieres ser rey. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Entonces hay 2 reinos, el reino celestial y el reino terrenal. Dios reconoció 2 reinos. ¿Estados Unidos se reconoce 2 reinos? Claro que sí. Reconoce el reino terrenal y el reino espiritual. Entonces él dice, el reino terrenal no tiene nada que ver con el reino espiritual. Ni el reino espiritual tiene nada que ver con el reino terrenal. Es como, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es como que vaya un cura, un sacerdote católico, y le quiera mandar al presidente de cualquier país. ¿Puede hacer eso el cura? No puede hacer. Él tiene que coger y ir a mandar en su iglesia, en su cátedra. Ya tiene que ir a gobernar. Acá el presidente, déjamelo tranquilito. ¿Y será que el presidente puede llegar a una iglesia, el presidente? A cualquier iglesia, a cualquier iglesia, la más pequeña que ustedes se puedan imaginar. ¿Y será que el presidente de un país puede llegar a dar un culto en una iglesia? No, no puede, no está autorizado. O cualquiera se puede parar en un púlpito. No. Puede ser la iglesia que sea, no le van a dejar. Y es el presidente de un país. Pero él tiene que liderar el país. El pastor es el que lidera su iglesia. Dese en cuenta, es lo mismo. ¿Me hago entender? Es lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? Tal vez dar alguna recomendación o alguna ayuda fuera del púlpito, obviamente. ¿Podría hacer algo así? Sí, podría hacerlo. Pero no puede intervenir en la cuestión religiosa. ¿Será que un pastor o una comunidad religiosa puede decirle al presidente cómo hacer o cómo gobernar? No, puede prestar su apoyo. Puede prestar su apoyo espiritual también, hablando en ese sentido. Hacer alguna sugerencia también. Pero ¿será que por el simple hecho de que es un pastor o un cura católico le pueda decir cómo gobernar al presidente? No, no se puede. Esa es la diferencia entre iglesia y Estado que puso, por así decirlo, de moda los Estados Unidos. Y todas las demás naciones han heredado justamente esa manera de gobernar. Iglesia es iglesia, Estado es Estado. Punto. Y hemos estado así muy bien por 200 años, ¿verdad? Súper bien hemos estado así, de hecho. No por 200 años más. Ya, por un poquito más de tiempo, ya. Súper bien. Y miren, ha habido paz, ha habido tranquilidad. La gente hace su culto. Los que están en política se meten en política. Y listo. No ha habido el más mínimo problema. Pero dice que este va a comenzar a hablar como un dragón. ¿Y cómo habla Satanás? Satanás quiere extinguir la voluntad humana. Como lo vimos en la película, ¿te acuerdas? La antivida. El controlar la mente de todos. El poder hacer lo que él quiera. Vámonos a Daniel. La imagen de oro, ¿se acuerdan? Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Todo se va a inclinar ante esta imagen. Él estaba haciendo una sola religión. La religión de Nabucodonosor, la religión de Babilonia. Pero hubieron 3 que, lo siento mucho, pero la política no tiene nada que ver con la religión. Y, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué cargo ocupaban en Babilonia? ¿Eran simples ciudadanos o tenían cargos públicos? Tenían cargos públicos, porque habían sido muy destacados juntamente con Daniel. Tenían cargos públicos. ¿Y ustedes creen que ellos ejercieron bien su cargo público? Por supuesto que sí. Eran personas honradas, justas y correctas. Yo creo que al rey también le debió haber pesado un poquito, decir, ay, estos menes son como que medios buenos. Pero ya tocó, pues ya, mándenlo al horno de fuego. Ya, entonces ellos miren, hicieron esa diferencia. Ya, ellos eran buenos ciudadanos. ¿De qué se les acusó? De no inclinarse ante la imagen. Nadie puede decir, verás que ellos también han robado, han metido fraude, han hecho obras y se han metido plata en los bolsillos. No pudieron decir nada de eso. Solamente bajo esta ley los pudieron atrapar. ¿Qué pasó con Daniel? Con los medos y los persas. ¿Se acuerdan? Con Darío. Ya, nadie va a poder orar o adorar a otro Dios en el lapso de 40 días. ¿Y Daniel qué dijo? Y era el segundo en el reino. Lo siento mucho, pero Dios es Dios. ¿Cómo le pesó a Darío, verdad? Dice que no sabía cómo librarlo. Era un excelente hombre.
y no se había dado cuenta de lo que le había hecho. ¿Ya? Y bueno, todos conocen la historia que terminó toda al final bien. ¿Ya? Eso pasa cuando la iglesia se mezcla con el Estado, o el Estado se mezcla con la iglesia, que es lo mismo. El Estado nunca puede hacer leyes israelí, porque el Estado no está en competencia para eso. ¿Me hago entender? Es como que yo soy hombre, ¿verdad? Y yo cojo y yo hago un plan de trabajo en una construcción para todas las mujeres que están en la construcción. Pero yo lo hago, eso sí, tomando en cuenta mi fuerza física y mi capacidad física. ¿Será que yo puedo hacer un buen trabajo y les podría dar un buen trabajo a las mujeres? No, les voy a poner un trabajo quizás hasta muy pesado. Porque yo en mi consideración de hombre, las estoy definiendo como si fueran hombres. No. Ahora lo que yo debería hacer es coger a mi esposa, si tuviera una esposa, y decirle, oye, mira, yo quiero que las mujeres ayuden. ¿Y qué pueden hacer? Ah, no, mira, ellas te pueden ayudar en esto. Porque ella es mujer, ella sabe sus capacidades, sus limitaciones. Entonces, ¿sabes qué? Tú encárgate de ellas. Yo me encargo acá de los muchachos. Y acá se divide el trabajo bonito, ¿verdad? Ella con las mujeres. Porque siempre es así, cuando ustedes van a un trabajo, a alguna organización, las mujeres dirigen a las mujeres, los hombres dirigen a los hombres. Y en la boda que estuvimos fue así. Estaba acá el hermano con los suyos, la hermana acá con la administración, y todo funcionó muy bien, ¿sí? Entonces, Estados Unidos reconoce dos reinos, la iglesia y el Estado. ¿Ya? Y eso ya lo ampliaremos en otros temas más adelantito. Vamos terminando. Bueno, lastimosamente, como vimos, la nación de Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. ¿Cómo fue que se condenó el pueblo de Israel? Sí, ya sabemos, mató al Mesías y mató a Esteban. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? No tenemos más rey que César. ¿Cuál era el rey ahora del pueblo de Israel? Ya no era Dios. ¿Quién era? César. Y ese fue su perdición, su caída, en pocas palabras. Esa fue la caída del pueblo de Israel, que reconocieron ¿a quién? A César. Nosotros ¿a quién conocemos como rey? Reconocemos como rey. ¿Cuál es tu rey? Dios. ¿Cuál es tu rey? Dios también. ¿Cuál es nuestro rey? Dios. Nosotros reconocemos. Entonces nosotros como cristianos podemos meternos en campaña política, podemos coger y patrocinar a un hombre para que sea un presidente o un alcalde o lo que sea. Podemos dar el voto a alguien así, darle el poder de gobernar. No. ¿Cuál es nuestro rey? Dios. ¿Yo qué puedo hacer por el presidente, por el alcalde, por el concejal o por lo que sea, por el diputado? ¿Qué puedo hacer? Orar. Más de eso no puedo hacer. ¿Por qué? Pues ¿cuál es mi rey? Es Dios. Ese es nuestro rey. Es así de simple. Ya, iglesia ahí es Estado. El que quiera meterse en política, que se meta en política. El que quiera meterse con Dios, que vaya con Dios. No hay ningún problema. A nadie se le va. Incluso en Estados Unidos el voto es libre. ¿Sí sabían? No es como aquí, que es obligatorio. Y aquí si tú no votas, multa. A menos que sea menor de edad o sea de la tercera edad. Pero en Estados Unidos no. Allá el voto es hasta voluntario. ¿Por qué? Justamente por esta cuestión. Iglesia y es Estado. Porque hay cristianos que no se meten en política. Y ellos respetan muchísimo eso. Entonces, ¿qué hacen? No se preocupen. Aquí cualquier persona es libre de votar o no votar. ¿Ya? Qué bonito. Bonito fuera que aquí también fuera. Yo sí, la verdad, nunca votar. Pero como toca ir a las urnas, toca más que sea coger y rayar ese papel, ¿no? Y antes de que me digan algo, yo nunca he votado por nadie. Yo siempre cojo y voto nulo. Cojo lo que es coger la hoja, le tachas y eso no le sirve ni al que va ganando, ni al que va perdiendo, ni a nadie. Y qué interesante que en la última votación 1 millón de ecuatorianos votaron nulo. Entonces está perdiendo toda la credibilidad en la política. En fin. ¿Cuándo Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel? Cuando ellos promulguen leyes religiosas. ¿Ya lo han hecho? Sí. La ley LGBTI, la ley de igualdad de género. Hay un problema con la Constitución. ¿Cuál es el problema? Ellos reconocen el matrimonio homosexual. ¿Quiénes son los que ofician los matrimonios? Los líderes religiosos. ¿Qué pasa si una pareja de personas del mismo género va a un pastor de X denominación? Puede ser evangélica o adventista o lo que sea, y dice, queremos casarnos, quiero que usted me case. ¿Qué tiene que hacer ese pastor? Por ley tendría que casarlos, pero por principios bíblicos no puede hacerlo. Entonces la ley ya tiene una contra, ¿qué cosa? Ya está en una contradicción.
La ley está en contradicción. Por un lado, la ley me dice que los case. Y por otro lado, mi ley espiritual, la ley de Dios me dice que no. Entonces el gobierno ya hizo una ley que ya tiene problemas. Y eso cuando se hizo causó mucha polémica. Porque decían, ahora, si tú no me casas, yo te puedo demandar. Entonces es una contradicción de la ley. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lidiamos con esa contradicción? Tenemos ahora que hacer otra ley para justamente, como quien dijera, dejar a un lado, ¿ya?, a todos los líderes religiosos que no están en la obligación de casar. Ya, pero ahora la comunidad LGBTI puede decir que eso es una cuestión de discriminación. Entonces ahí ya tenemos un problema y el uno va a sacar una ley, el otro va a sacar un pero y el otro va a sacar un problema. ¿Por qué? Por una ley mal hecha, que nunca se debió haber hecho. Ahora, lo que yo podría hacer es dar libertad de que cada quien haga lo que quiera. Pero no puedo amparar eso bajo la ley. No puedo amparar yo una ley antinatural. ¿Ya? Entonces, ¿pueden hacer? Sí. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Legalmente hablando, no bíblicamente. Protección de la pareja y de los descendientes. Punto. ¿Por qué? Yo estoy casado, yo vivo con una mujer, tengo 2 hijos con esa mujer y yo me muero y nunca me casé con ella. ¿Cómo ella puede reclamar todos mis bienes si no está casada? Es muy complicado. Pero ¿qué pasa? Yo estoy casado con esa mujer, tengo mis 2 hijos con mi apellido y yo me muero. ¿Con quién queda todo? Con mi mujer y con mis hijos. Facilito. Entonces, esa es la finalidad de ¿qué cosa? Del matrimonio, legalmente hablando. ¿Y es bueno o es malo? Es buenísimo. Es lo mejor que puede haber. Pero en la actualidad también hay otras leyes que se han hecho como excepción, ¿no? La unión libre, o cuando tú ya vives más de 5 años con una persona y si te pasa algo, ahí te puede... Pero ya son 5 años. Me voy a entender. Pero ¿qué tal si tú antes de los 5 años tuviste un hijo con él y él no lo reconoció? ¿Cómo puedes reclamar algo? Es un problema, ¿ya? Entonces, si no estás casado, es un problema. Entonces, ¿qué es lo mejor? Casarse. Si vas a formar un hogar con alguien y al menos si ya está... yo me pongo un ejemplo, ¿no? Que yo estuviera con una chica X y la dejo embarazada, ya automáticamente lo mejor que sería es casarme con ella. Ya está bien, me equivoqué, lo que sea, pero ya automáticamente ¿qué me queda? Por el bien de ella y de mi hijo. Y ya lo olvidamos, digamos que no la quiero, pero al menos por el bien de mi hijo. Decir, chuta, o sea, al menos si me pasa algo, que quede con mi hijo, con mi heredero. Reconocerle y todo, y toda la cuestión, ya legalmente hablando. Entonces, ¿por qué las parejas homosexuales buscan matrimonio? Si ellos no tienen futuro, no tienen familia. Solamente es por el beneficio de que si le pasa algo a mi pareja, yo pueda quedar con él. Pero ellos no pueden tener hijos, entonces no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, démosles el chance de adoptar. Y eso también es algo que se permite. Y imagínense, ahora vuelta, vamos con los derechos del niño. Y si se dan cuenta que solamente una ley, es una ley nomás que se cambió, vienen todas las repercusiones que tiene. Vamos con los derechos del niño. El niño tiene derecho a una mamá y un papá, ¿verdad? O tiene derecho a 2 papás o a 2 mamás. ¿Cómo hacemos? Todo un caos. Y podemos seguir con el tema, y vamos a seguir así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se separó, no se respetó la separación de iglesia y Estado. Comenzaron a hablar como UNRWA. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Lo siguiente, ya se metieron con el matrimonio, que el matrimonio es una institución también divina, legalmente amparado por el Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una ley ya más religiosa, una ley que tenga que ver con el día del Señor. Y eso es lo que algún día se va a ver muy pronto. Miren, cuando los Estados Unidos se formó, la población católica era apenas de un 1%. Escuchen bien, o sea, de cada 100 estadounidenses apenas había un católico. Es bien bajito el número, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos católicos conocen? Todos, ¿verdad? Casi todo el mundo es católico, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos antes no era así. Escuchar un católico era escuchar algo raro. Era como decir, por aquí vimos pasar un árabe. Ya, así de simple. Era algo bien raro. Pero hoy en la actualidad, ahorita estos datos que presento aquí tienen unos cuantos añitos
desde que se dieron, pero hoy en la actualidad representa más del 35%. No sé si hoy día llega al 40 o al 45% de la población de Estados Unidos. O sea, más de la tercera parte de la población de Estados Unidos es católica. Y eso es extraño, porque los Estados Unidos es un país protestante. Es como decir que en una iglesia evangélica también hay católicos. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, es una iglesia evangélica, es una iglesia católica. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué ha pasado? La influencia del catolicismo ¿qué cosa? Ha crecido grandemente en los Estados Unidos. Y eso va a ser, ¿cuántos jueces de la Suprema Corte son católicos? Adivinen, de los 9. Adivinen. ¿Alguien me dice un número? 5. 5. ¿Cuántos jueces se necesitan para definir una ley? 5. 5. Porque 9. ¿Por qué son 9 jueces? Porque si fueran 10 y 5 dicen sí y 5 dicen no, hay un empate. Entonces tiene que ser un número impar. Siempre son 9. Entonces si 5 dijeron sí y 4 dijeron no, listo, gana la mayoría. Ya, es simple. Entonces, ¿cuántos jueces de la Suprema Corte son católicos? 5. ¿Y qué tiene que ver la Suprema Corte? La Suprema Corte tiene tanto poder que puede incluso decidir cuál va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y eso se vio justamente cuando George Bush, hijo, empató con, que fue después el secretario de Estado, no me acuerdo cómo se llama este señor. Ellos empataron en las elecciones, estaban muy parejos. Y se creó mucha controversia. Entonces decían, ¿cuál es el presidente? ¿Qué? ¿Vamos a hacer otras votaciones o qué? A la final se cogió y se llevó la votación a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte cogió y decidió de que el nuevo presidente de los Estados Unidos iba a ser George Bush, hijo. Y nadie dijo nada. Simplemente aceptaron la decisión de la Suprema Corte. Entonces se encuentran el poder que tiene la Suprema Corte. Entonces si la Suprema Corte coge, que ya lo hicieron, y dicen se pueden casar para personas del mismo sexo, se hace. Y si la Suprema Corte dicen se va a guardar el día domingo, ¿qué van a hacer? También se va a hacer. Sin ni siquiera puede refutarlo, ¿ya? Bueno, e incluso aquí me voy a saltar esto, no voy a leer todito, pero e incluso muchos dicen que se está diciendo históricamente hablando de que parte de los fundadores de los Estados Unidos también fueron curas católicos, lo cual es una mentira, que todos eran protestantes huyendo del catolicismo, o sea que no hubo fundadores en los Estados Unidos que eran curas católicos, pero hoy en la actualidad están cambiando la historia y están diciendo no, que sí, que parte de los que llegaron aquí primero también eran curas católicos, que estaban luchando por los derechos humanos y toda la cosa y bla, 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 etcétera, etcétera. En fin. Vamos ahora sí, seguimos en el versículo 41. Ya lo leí. Sí, seguimos ahí. Estamos en la primera parte nomás. Ya. Decía, y vendrá a la tierra gloriosa. En otras palabras, vino el poder católico y se apoderó de los Estados Unidos. Y muchas naciones caerán. O sea, ya la tierra gloriosa cayó, ¿verdad? Estados Unidos ya están en manos del papado. Lo vimos claramente en el año 2015 cuando el Papa Francisco habló en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo vimos también en el funeral del Papa Francisco, que el mismo Donald Trump fue a hacer ¿qué cosa? Fue a reconocer al Papa, por así decirlo, ¿ya? E incluso vimos cómo se alegró de que el nuevo Papa sea de Estados Unidos. Incluso vimos cómo bromeando dijo que él quería ser Papa. Pero supuestamente Donald Trump no era católico, ¿de qué religión es él? No me acuerdo de qué religión era él. Él tiene una religión, no me acuerdo cuál era. Es una religión protestante, ¿ya? Pero qué interesante que llegó a decir alguien, un protestante, decir, no, yo quisiera ser papa. Tal vez lo dijo de chiste en broma, pero se le cumplió casi se le cumple, ¿ya? Entonces, la tierra gloriosa en las manos del papado, Estados Unidos en las manos del papado, ¿ya? Tanto de manera interna como de manera pública ya. Tanto como que gobierna él mismo a sus presidentes, como que ya toda la nación lo acepta. En ese sentido estamos hablando, ¿sí? Pero dice que la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. Aunque bueno, la palabra naciones está agregada. En los escritos originales en hebreo no está la palabra naciones. Es una palabra agregada por los traductores que tratando de dar una mejor traducción la agregaron esas palabras, así que la pueden tachar tranquilamente en sus Biblias, ¿ya? Entonces, lo que realmente el texto bíblico dice, y muchos caerán,
mas escaparán de su mano Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. ¿Ya? ¿Dónde estoy? No. Ya, acá estamos. Edom. ¿Cuáles eran los que iban a escapar de sus manos? ¿Quiénes eran ellos? Vamos a escribirlos ya. Los descendientes Edom, de los Moab, Moab y Amón, ¿verdad? Sí. Muy bien, Edom, Moab y Amón. ¿Quiénes eran los edomitas? Eran los descendientes de Esaú. ¿Ya? Y Amón y Moab son descendientes de Lot, de las hijas de Lot que cometieron ese acto incestuoso con su padre. En otras palabras, estas tres naciones son primos de los israelitas. Son primos. Pero lastimosamente también históricamente fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Siempre les hicieron problema. Siempre. Lastimosamente. Siempre le hicieron problema. Entonces, esos son Edom, Moab y Amón. ¿Ya? Primos del pueblo de Israel, los cuales siempre le hicieron problemas a la nación de Israel, a sus primos. ¿Ya? Pero qué interesante que todos ellos, o mejor dicho, sean tres. Son tres. Son tres naciones que se escapan de la mano. ¿A qué nos recuerda estos tres? Es muy fácil. Vamos a Apocalipsis 14, 6 al 12. Vamos a ver quiénes son estos tres que se escapan de la mano de Apocalipsis 14. Aquí está. 6 al 12. Dice la palabra de Dios. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es deseado puro cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tiene reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son Edom, Moab y Amón? Vamos otra vez a un sentido espiritual. Estamos hablando todo en un sentido espiritual. Vamos a ponerlo con verso. Vamos a ponerlo todo en un sentido espiritual. Otra vez. Estas naciones en la actualidad sí existen. Déjenme ver, creo que sí tenía anotado esto. No, creo que no lo tengo anotado aquí. Roma. A ver. No, ¿dónde lo tendré anotado? No, espérese. Egipto, Libia. Bueno, otro mejor lo vemos en el otro estudio. Ya. Estas naciones hasta el día de hoy sí existen como, no con estos nombres, ya tienen otros nombres. No me acuerdo exactamente cuáles es. Ya. Pero obviamente estamos hablando de un sentido espiritual. Como ya les dijimos, estos son primos
Eran primos del pueblo de Israel, pero también a su vez fueron enemigos. ¿Ya? Entonces son parientes. Son parientes de lo que alguna vez fue el pueblo de Israel. Entonces, en un sentido espiritual, ¿quiénes serían estos tres? Que están con un pie adentro y están con un pie a... Vamos a Apocalipsis 18, 1 al 4, a ver qué dice ahí. Apocalipsis 18, 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Amén. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Muy bien, ¿dónde está el pueblo de Dios? La mayoría del pueblo de Dios. En Babi, porque está diciendo salid de ella, pueblo. Entonces, ¿qué pasa con ese pueblo? Está indeciso, ¿verdad? Está como que sí, como que no, como que entro, como que... Entonces se le da un mensaje: salid de ella, pueblo. Edom, Moab y Amón eran primos del pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían una religión a medias. Hablamos del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué va a pasar con el mensaje de los tres ángeles? Es un llamado para salir de Babi, una advertencia. Son tres. Entonces, Edom, Moab y Amón están haciendo una representación ¿de qué? De los cristianos que están en Babilonia, pero se van a escapar de las manos del rey del norte. Pero la mayor parte de los cristianos todavía están perdidos también. Claro. Guardan el domingo, Por eso. creen en el rapto. Por eso. Salí de ella por lo mío. Cuando vean lo que va a suceder, hay muchos cristianos que van a tomar conciencia y van a salir de Babilonia. ¿Qué nos decía Daniel 11? 41, perdón. Estos escaparán de su mano. ¿Qué significa? Que se van a dar cuenta. Mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Estos van a escapar, ¿qué cosa? De Babilonia. Van a salir de Babilonia por medio del mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje que nos habla del juicio. El segundo de la caída de Babilonia. Y el tercero, la marca de la bestia. ¿Ya? Entonces, con el primer mensaje van a salir unos, con el segundo mensaje van a salir otros y con el tercer mensaje ya van a salir todos. ¿Me hago entender? Eso es como cuando está pasando algo, ¿ya? Alguna vez nos ha pasado un temblor, ¿verdad? Todo nos ha pasado, estamos ahí y comienza la tierra a temblar. Y uno se queda así, tranquilito, ¿verdad? A ver qué pasa. Y no pasa nada, todo se quedó ahí como se quedaron. Ya. No fue nada. Pero también pasa esto. Tú estás en el temblor y comienza a temblar. Y te estás esperando que la cosa, y en eso ves que la cosa se pone más fuerte. Corre, ¿verdad? El primer llamado no te sacó. ¿Cuál te sacó? El segundo. Y hay gente que es bien valiente. Ni el segundo le saca. Está la cosa poniéndose fuerte. Y en eso, ¿qué sucede? Ven que las paredes comienzan a cuartearse. Ya, si no saliste con esa y te mueres. Entonces, hay, por ejemplo, uno de los países que tiene más actividad sísmica, creo que es Chile. Ya, entonces los chilenos están acostumbrados que la tierra esté temblando. Entonces ya el primer llamado ellos no hacen caso. Al segundo, ya no tanto. Pero al tercero, cuando ha habido sismos ya bien fuertes, que las casas se caen y todo, es corre por tu vida. Entonces así lo mismo es el mensaje de los tres ángeles. En el primer mensaje van a salir los de corazón más suave. En el segundo, ya los medios duritos. Y en el tercero, es que ya los tienen como roca. Ya, ¿me hago entender? Entonces van a escapar de la mano Edom, Moab y los hijos de Amón, o lo mejor de los hijos de Amón.
Es el mensaje de los 3 ángeles que hace que parte de la fuerza que tiene, por así decir, el rey del norte se le escape. Simple, sencillo, ¿lo entendieron? Ya. No hay más que decir, básicamente. Ahora, no nos olvidemos también de la triple alianza babilónica. ¿Cuál es la triple alianza babilónica? El dragón, la bestia y el falso profeta. Contra el mensaje de los 3 ángeles. ¿Me hago entender? Es un tú y tú, un cara a cara. Ya, 3 contra 3. ¿Sí? De la boca de la bestia, del dragón y del falso profeta dice que es lo que salen 3 espíritus inmundos, que son espíritus de. Es una doctrina demoníaca versus el mensaje de 3 ángeles. ¿Sí se dan cuenta? Toda una película. ¿Ya? Así de simple. Bueno, la bestia sabemos que es el papado. El falso profeta es los Estados Unidos. Eso ya lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 12 y 13. ¿Ya? Y el dragón, obviamente que en un sentido simbólico representa obviamente a Satanás, pero también en un sentido más literal representa a todas las naciones de este mundo, ¿ya? Específicamente por medio de la ONU, que ese es otro tema que vamos a estudiar más adelante, para ampliar más estos conceptos, ¿ya? Porque todos los países del mundo están aliados ¿en qué? En la ONU, están confederados en la ONU. Y por un breve tiempo van a tener el poder mundial, que después se lo van a dar al papado, el cual después va a coger y va a traer a Satanás a la tierra, el cual va a gobernar este mundo, y después de eso va a venir la destrucción y la segunda venida de Cristo. Son más o menos los eventos que sí se espera que van a suceder así. Así de simple, ¿ya? Entonces son estas 3 potencias demoníacas contra el mensaje de los 3 ángeles. Edom, Moab y Amón, que se escapan de la mano del rey del norte, se escapan de la mano del papado, se escapan de la tiranía del papado. La marca de la bestia, ¿en dónde se pone? ¿Por qué la mano en la frente? Fácil. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con la mano. Imagínense una persona sin una mano. Es un poco difícil la vida, ¿verdad? Es bien difícil. Yo puedo estar sin una oreja, no importa. ¿Qué pasa si estoy sin una oreja? Igual sigo escuchando. Hay hasta aparatos, ¿no? Que tú te pones y escuchas hasta mejor. Puedo perder hasta un ojo, ¿verdad? Y sigo funcionando. Yo podría perder un ojo y seguiría trabajando. Muy bien, de hecho. Pero si pierdo una mano, ya es bien difícil. ¿Y usted que es zapatero? Peor todavía. Ya, es bien difícil, ¿verdad? Entonces, la mano es un símbolo de conveniencia. Entonces, los que se escapan de la mano del papado son personas que se escaparon, ¿qué cosa? De la conveniencia. Se escaparon de la economía del nuevo orden mundial. ¿Me hago entender? La frente, ¿qué significa convict? ¿Dónde se pone el sello de Dios? En la frente. ¿Por qué en la frente? El carácter, la mente, el pensamiento, la decisión, todo está en la mente, ¿verdad? ¿Ya? En la frente. Entonces tú aceptas la marca de la bestia porque crees en la marca de la bestia o porque no tienes otra opción. Porque te vas a morir de hambre si no la aceptas. Entonces estás atrapado por uno o por el otro lado. Pero el sello de Dios, ¿por qué lo aceptas? ¿Por conveniencia o porque crees realmente? Porque crees. Es así de simple. Porque no va a haber ninguna conveniencia en ser cristiano en el tiempo del fin. No va a haber ninguna conveniencia terrenal en el mundo que te pueda animar a ser cristiano. Va a ser todo lo contrario. Va a ser solamente una cuestión de qué cosa. De que tú crees en eso. Nada más. Es una cuestión de fe, podríamos decirlo así. Entonces estos se escapan de la conveniencia del papado. ¿Cómo es que se escapan? Yo creo que aquí también entra la vida en el campo. Entonces yo no me someto al sistema por conveniencia porque yo tengo mi propio terreno, tengo mi casa, tengo mi propia agua, tengo mi propia electricidad, tengo mi propia comida. ¿Me puede a mí coger el papado y me puede obligar a aceptar la marca de la bestia si yo tengo todo lo que necesito? No lo puede hacer porque ya tengo todo. ¿Vamos a entender? Ya, entonces los que escapan de la mano del papado son personas que, yo digo, no sé, tal vez estoy interpretando mal ya la Biblia, pero que no puede, el sistema no los va a poder capturar. ¿Por qué? Porque de cierta manera son autosustentables. Gran parte de ellos. Y otros obviamente porque creen en Dios. Así de simple. Bueno.
Y ya, terminamos. Miren. En Isaías 56:8, una profecía del pueblo de Israel dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Isaías 56:8. Y hay muchos que toman estos pasajes bíblicos para hacer referencia de que el Estado de Israel otra vez va a gobernar el mundo y van a llegar todas las naciones y se van a reunir ahí. Isaías 8:20-23 dice la palabra de Dios, así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán a los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos fuertes, naciones, a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y esos pasajes bíblicos lastimosamente se toman los sionistas y dicen, si ven, Israel va a ser la luz de las naciones. Israel, la nación de Israel va a gobernar el mundo y aquí todos se van a congregar en el nombre de Dios. Mentira, porque ellos rechazaron al Hijo. ¿Cómo pueden ser la luz si rechazaron a la luz? No pueden serlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo esto? A un sentido espíritu, al Israel espíritu. ¿Cuál es el Israel espiritual? Nosotros, todos los que aceptemos al Hijo. Somos el Israel espiritual. ¿Cuáles son los hermanos y cuál es la familia de Jesús? ¿Cuáles son mi hermano y mi madre y mis hermanos? Ahí está. ¿Queremos ser hermanos de Jesús? ¿Queremos ser la madre de Jesús en un sentido simbólico, obviamente hablando? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, esos son los que hacen ¿qué cosa? La voluntad de mí. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son generación de hijos de quién les dijo que eran. No, hijos del diablo ustedes. ¿Ya? ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Punto. Eso es simple. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿somos hijos de quién? De Dios. Es así de simple, no hay más. Es que yo vengo de la genealogía de Abraham, de David, de Salomón, de no sé quién. Eso no tiene valor. Para Dios no tiene valor. Dios no hace sección de... ¿O será que el acceso al cielo es por la sangre? ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿De dónde? ¿Y qué era Ur? Babilonia. ¿De dónde viene la descendencia de Israel? De Babilonia. ¿Salí de ella? Es así de simple. ¿De dónde sale la descendencia de Dios? De Babilonia. Qué increíble, ¿verdad? Y ahí los judíos haciéndose los especiales. Sí, vienen de Babilonia. Vienen de Babilonia. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hacen los especiales? ¿Verdad? Entonces, para terminar, resumiendo el versículo 41, nos decía, y vendrá la tierra gloriosa, vendrá los Estados Unidos, y muchos caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. A pesar de que el papado se va a apoderar de los Estados Unidos y del gobierno mundial, va a haber 3 grupos de personas que se van a escapar. Y desen cuenta, esto es un llamado bien bonito. Edom, Moab y Amón. Edom venía de la descendencia de Esaú, los que rechazaron la primogenitura y que eran medios paganos. Moab y Amón, que eran terribles enemigos del pueblo de Israel y que venían de una relación incestuosa entre un padre y una hija. Y aún así ellos tienen oportunidad de salvarse. Salí de ella, pueblo. Son personas que están a medias, que están como que sí y como que no. Por eso yo digo siempre que mientras uno tenga vida tiene esperanza. Y nosotros no nos sintamos mal si en algún momento fallamos. El problema no es equivocarse. El problema es rendirse. A ver, cuando nosotros hemos practicado algo, un arte o un deporte, ¿cuántas veces nos equivocamos? Un montón de veces. Yo me acuerdo cuando entrenaba el taekwondo y comenzaba a hacer las primeras patadas. ¡Qué ridículas! Pero le hice la misma patada más de 100 veces y adivinen qué pasó. Se perfeccionó, ¿verdad? Se perfeccionó. Y maestro, nunca olvidé lo que decía el maestro. Si te quieres dar una buena patada, tienes que repetirla 10,000 veces, me decía. Y ahí la dominas.
Así me decía 10.000 veces en la misma patada, imagínense, ¿no? Entonces, este ha sido el tema. Si podemos, en la tarde continuamos, y si no, pues ya será para la otra semana, ¿sí? Esperemos estoy hasta el versículo 41, después continuaremos con el 42 o 43 y terminaremos con el 44 y 45.